Y gracias. Mutémonos no todas, así no hacemos ruido. Ay, no tengo batería, puedes creer que no tengo batería. Bueno, vamos a ir empezando y vamos a seguir hoy estilo novelado, que veo que les es más afín llegar a, digamos, a entender lo que va pasando de esta manera. Así que, bueno, vamos a comentar qué es lo que pasa cuando una persona enferma, qué es lo que le pasa en el estado de ánimo. Y empezamos. En la enfermedad crónica se van produciendo distintos momentos, distintas etapas. En un primer momento, Elvira sentía que le pasaban cosas, que no podía hacer lo que hacía habitualmente, que su energía no era la misma, que tenía algún síntoma, alguna molestia, una vez una cosa, otra vez otra, pero intentaba soslayar el síntoma, o sea, tomando alguna cosa por su cuenta o lo que le indicaba alguna amiga y seguía adelante, porque su motivación para hacerlo era más fuerte que lo que le estaba pasando en el cuerpo. A medida que los síntomas se fueron haciendo más frecuentes, ya no era tan fácil ignorarlos. Tenía que perder más tiempo para que mejorarse, podía hacer menos cosas y empezó a preocuparse y a buscar adentro suyo explicaciones. Y ahí también se agrega un problema, porque las explicaciones tienen que ver con nuestras creencias, nuestras vivencias, cómo nos hemos ido formando, nuestros pensamientos más habituales, nuestras emociones en ese momento, si nos sentimos fuertes o nos sentimos muy afectados, la visión de lo que nos pasa va a ser distinta. Así que el relato también va a cambiar, aunque sea el relato sobre el mismo síntoma o la misma historia. Lo que quería Elvira era resolver de una vez todo lo que le pasaba y seguir adelante con su vida. Veía diferentes médicos, por un síntoma, por el otro, no había un diagnóstico y eso la angustiaba más. Siempre la persona piensa peor de lo que es la realidad sobre aquello que le pasa, ¿no? Y ahí los temores básicos del ser humano, el temor a que me falte algo, a que no pueda, que sería el miedo a la castración, o directamente el temor a que se termine la vida, el miedo a la muerte, invaden el pensamiento y cada vez se va haciendo más difícil sacarse esas ideas o esos pensamientos que aparecen en la cabeza. Y bueno, esto es lo que estábamos diciendo. Y Elvira estaba muy confundida, o sea, no sabía qué hacer. En este periodo de tiempo, las personas que hemos tenido o tienen alguna enfermedad crónica, pueden pasar mucho tiempo en esta situación, según la fortaleza que tengan para aguantar, y el que más tiempo pasa es el más fuerte, porque es el que más aguanta. Entonces, va sumando a esta situación, digamos, mayor intensidad y mayor conflicto. El ser fuerte a veces es un arma de doble filo, sirve para salir adelante, pero también sirve para hundirse aún más en una situación de conflicto. Bueno, pasó el tiempo y finalmente Elvira tuvo el diagnóstico. Hay que ver la sorpresa de los médicos ante la alegría del paciente cuando llega a tener un diagnóstico. Es como si le hubieran quitado un peso de encima. No es portador de un alien de otro planeta en su cuerpo, sino de una enfermedad conocida
que seguramente la medicina la va a ayudar a curar. Y esto es lo que vemos habitualmente. A veces nos sorprende, ¿no? Porque a veces es un diagnóstico sencillo y a veces es un diagnóstico más difícil, pero la gente se pone contenta de tener una realidad, de tener un nombre para eso que le pasa, de saber que no está, como todos le dicen, en su cabeza. Esto es un tema para analizar en algún momento, eso de que algo esté en la cabeza, porque nada que esté en el cuerpo deja de estar en la cabeza, así que, el que nos dice esto en su momento, le pasa exactamente lo mismo. O sea, debemos desarrollar comprensión y compasión para cuando una persona se encuentra confundida y sin saber lo que le pasa. Pero bueno, en este momento Elvira está alegre. ¿Por qué? Porque en su pensamiento está que va a haber una pastilla mágica o una cápsula mágica que le va a devolver su vida a lo que era antes de empezar con los síntomas. Y se hace toda la composición del lugar de cómo va a recuperar el tiempo perdido haciendo todo lo que no hizo mientras se sentía mal. Con esa pastilla se va a volver de nuevo de 20 y sin problemas, porque hay 20 con problemas. Y bueno, empieza muy contenta a ver qué pasa, pero resulta que no es tan así la cosa, y Elvira llega a tomar mucha medicación para distintos síntomas, no puede resolverlo, se siente que además tiene otros síntomas que a veces son provocados por los efectos adversos de la misma medicación. Algunas de las medicaciones se interactúan, o sea, la cosa no se ha simplificado, se va complicando. Y en un momento, Elvira se cansa, no quiere saber más nada, ni de los médicos, ni de la medicación, ni de las explicaciones. Piensa que esto no puede estar pasándole a ella, ¿no? Y decide desaparecer de ese escenario médico-paciente que no le está brindando el resultado esperado. O sea, que no la ha devuelto a la situación de salud que ella creía tener. Deja el tratamiento, esto pasa mucho con los pacientes, sobre todo con la creencia de que no es bueno estar tomando medicación. Y sí, si los médicos pudiéramos resolver las cosas sin ayuda de la medicación, sería bárbaro. Pero bueno, no es posible. O sea, la enfermedad se ha producido por un desequilibrio al que se llegó a través del tiempo y que a veces necesita de la muleta de la medicación durante un X tiempo para poder resolver. Y junto con eso de un montón de indicaciones para la vida diaria que a Elvira le molestan porque no le permiten usar el tiempo, todo el tiempo, para sus propios apuros, deseos, motivaciones, sino que requieren atención y no está todavía dispuesta a transar en ese aspecto. Entonces, ¿qué hace Elvira? Apela a todo. Habla con las amigas que le dan distintos consejos. Todas las amigas son expertas. Yo creo que una de las profesiones que más émulos tiene es la medicina. Habría que ver mi mamá, yo estudié medicina, qué bien que medicaba por teléfono a mis pacientes cuando me llamaban. Me decían, su mamá me dijo que tomara tal cosa, y no había cómo corregirla. Y hay que ver, mis hijos en el colegio, le preguntaban los compañeritos a ellos, che, me pasa tal cosa, ¿qué hago? ¿No? Eso que había un gabinete para esto, pero bueno, el hecho de estar en el tema, y bueno, había que estar poniéndolos en autos de que tenían que hacer la carrera si querían ejercer. Lo mismo pasa con las amigas de los pacientes.
son bien intencionadas, pero las cosas no son tan directas en medicina. No es me duele acá, me tomo esto y ya está. Hay un montón de cosas a considerar. Bueno, Elvira escuchaba a todos, practicaba todo lo que le decían. Además de eso, trataba de acercarse a cuanto paramédico o, médico, o medicina alternativa le ofrecía alguna posible solución de la que fuera. Llegó a tomar plantitas, yuyos, tinturas madres, tecitos, todo lo que pudiera llegar a ayudar. Es lógico, uno también lo haría si se sintiera mal. Elvira lo probaba. También consultó a todos los posibles paramédicos por un lado y curanderos también por el otro, tratando de buscar una solución. Apeló a todo lo que cualquier religión podía ofrecer para poder contenerse, controlarse, aceptar, hacer para poder mejorar. Y bueno, era un camino difícil que llevaba tiempo y dinero todo esto, porque así como hay buenas personas que tratan de ayudar, hay muchos que medran medran a través del dolor y el sufrimiento de las demás personas. Como uno está mal, apela a todos ellos y bueno, no se puede criticar esto. Lo que pasa es que lleva a una pérdida de tiempo importante en el cual los síntomas continúan a veces aumentando. La solución se demoraba y entonces Elvira empezó a enojarse consigo misma por haber llegado a estar así, consigo misma por no poder hacer lo que tenía que hacer, con los que la rodeaban por no comprender el estado en que estaba y no colaborar, a enojarse con los médicos porque no le solucionaban el problema y por lo tanto no sabían nada, y por lo tanto se iba quedando, además de muy enojada, cada vez más sola y liberando adrenalina por todos lados todo el tiempo. Estaba tensa, estaba mal, y fíjense la adrenalina, todo lo que produce en el cuerpo. Es increíble cómo lo modifica. O sea, que partimos de una Elvira que tenía un problema de salud con un diagnóstico que recién se hizo, con un tratamiento que no daba inmediato resultado, y le agregamos el enojo, que a lo mejor ya venía teniendo desde antes, y le agregamos emociones negativas, con lo cual se libera adrenalina, y fíjense los problemas que causa. El cerebro izquierdo, mal autocontrol, malas decisiones, déficit cognitivo y de concentración. Esto no lo tienen solo las personas que tienen fibromialgia, lo tiene cualquier persona que tiene una situación de estrés importante. El cerebro derecho se pone agresivo, no anda bien la memoria, no duerme bien, está ansioso, irritable y llega a deprimirse. La tiroides se agota y se puede producir un hipotiroidismo, con caída del cabello, piel seca, sobrepeso. El páncreas va a incrementar la liberación de insulina para que llegue más rápido glucosa a los distintos músculos y tejidos, y el paciente va a desear comer harinas y dulces, porque necesita más aportes para este organismo que está funcionando a full. El corazón siente taquicardia, palpitaciones, le aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de un infarto cardíaco o cerebral. O sea, le estamos echando leña al fuego todo el tiempo. Las arterias se inflaman y se producen placas de colesterol. En la sangre bajan las defensas a los virus, a los hongos, al cáncer. Hay más plaquetas con un plasma pegajoso que pueden llegar a crear trombos y embolias. O sea, se le va complicando todo el panorama. En la piel hay alergia, sudoración, mal olor corporal, manos y pies fríos.
¿Cuántos de los pacientes que escuchan han tenido alguno de estos síntomas? La mayoría, los hemos tenido todos en momentos de estrés. Hay intolerancia digestiva, sensación de plenitud, gastritis, reflujo, flatulencia. Muchos llegan a constituir el cuadro de colon irritable. Descalcificación progresiva de los huesos, aumento de la grasa corporal en la cintura, a veces mucha dieta, pero si no bajamos la excitabilidad que tenemos y el nerviosismo, o sea, la adrenalina circulante, la cintura, la panza, no van a bajar, porque son donde se acumula, por la liberación de adrenalina, más cantidad de grasa. Hay deseos constantes de orinar, los músculos están fatigados, siente dolor crónico, calambres, temblores. O sea, fíjense todo lo que produce el que además de tener lo que tiene, que vamos a poner un síndrome de sensibilización central, le seguimos agregando motivos para seguir con los síntomas. Entonces, ¿qué hace Elvira? Va a un especialista, va a otro especialista, uno le dice una cosa, otro le dice otra porque está mirando desde otro lugar. A veces especialistas de la misma especialidad tienen distintas escuelas de la medicina, con lo cual mayor confusión para Elvira. Cada médico nuevo intenta hacer una composición del lugar desde su propio punto de vista y pide estudios y análisis, y así los pacientes van juntando cantidad de estudios que, bueno, pueden estar bien, porque lo que está teniendo, además de su cuadro original, es un estado de tensión muy grande, de confusión, de enojo, que no aporta, que no sirve. Y la visión que el paciente tiene es que para cada uno de los profesionales, su cuerpo es un pedazo, una parte. Entonces el paciente no se encuentra a sí mismo como un todo integrado y se va sintiendo cada vez peor. Y lo dice, pero nadie tiene una visión integradora como tiene, por ejemplo, la psiconeuroendocrinoinmunología, que es lo que cada especialista por ejemplo, en nuestro caso de reumatología, desarrolla además para poder comprender qué es lo que le está pasando al paciente. Entonces, pese a todos los intentos de Elvira de esforzarse aún más para poder con su vida, los síntomas recrudecen. Se siente desconsolada, incomprendida. La realidad de lo que le pasa no la deja sustraerse, escapar y vivir como vivía antes. Una vez que la problemática de un ser humano llega al cuerpo y se hace carne, como dicen en las telenovelas, que eso es una cosa que siempre digo porque es así, ya no hay escapatoria. O lo enfrentamos o la cosa nos va a seguir molestando y aumentando. Entonces Elvira empieza a negociar con sí misma. Bueno, pero si no hago esto y hago el otro, y ¿saben qué? No hay soluciones parciales. La única solución para una enfermedad crónica es crecer, aprender y ver la vida desde otro lugar y empezar a descubrir cosas nuevas. Y en un momento Elvira intenta de nuevo volver al tratamiento. Intenta cumplir con lo que se le pide, con lo que se le sugiere. Hay momentos en que, a raíz de que los demás no entienden lo que le está pasando, y entre los síntomas y el estado de ánimo, enfrentar cada mañana es un desafío para Elvira, puede llegar normalmente a deprimirse. Nadie puede juzgar a un ser humano con un sufrimiento psicofísico y social si se deprime, porque en un momento se agotan
las herramientas para afrontar. En algún momento nos volvemos tan vulnerables que no podemos y dejamos o queremos dejar de luchar. Esto es normal y deberíamos poder ser más comprensivos y piadosos. Lo difícil es convivir con una persona que está en esta situación, y esto no lo podemos negar, es difícil para el paciente y es difícil para los que lo acompañan. Elvira en todo momento, desde que empezamos a hablar, tiene el pensamiento mágico de despertarse en algún momento de esta pesadilla, sin síntomas, sin molestias, y poder hacer lo que realmente quiere. La cosa no es tan fácil. Este pensamiento no la abandona. La lucha con la realidad, la lucha interna, la sigue teniendo. Y esto le impide avanzar y encontrar un camino para mejorar. Acá lo que estamos viendo, este proceso que venimos describiendo, son las etapas del duelo de Kubler-Ross, que describieron digamos, esta evolución normal, la describieron para las pérdidas, sobre todo de un familiar, de una situación de poder o económica, pero también se dan para la pérdida tan terrible que es la pérdida de la salud, ¿no? O sea, el primer momento de negación, con sorpresa y miedo por lo que está pasando, esperando que termine, que se termine de una vez, que pase. Como dijimos antes, el momento de ira, cólera, indignación, resentimiento. ¿Por qué me pasa a mí que soy una buena persona y no le pasa a los demás? Es que cada vida es única y cada conflictiva es propia. Y eso no es algo que esté en relación a los otros, eso solo está en relación a uno mismo y es uno el que lo debe resolver. La fase de negociación, hago un poco, voy a las medicinas complementarias, alternativas, la incertidumbre, el desconsuelo de ver que no puedo resolver. Eso nos pasa a todos, no solo a Elvira. En algún aspecto de nuestras vidas, todos somos Elvira. La depresión es ese momento de tristeza, de frustración, de nostalgia por aquello perdido que era la salud, en este caso. Y bueno, hay un periodo que, como ustedes ven acá, está como prolongado, hasta que la persona puede encontrar alguna motivación o vínculo que lo ayude a salir. Acá es muy importante el vínculo, aquel vínculo positivo que puede establecer una buena mirada para los esfuerzos que el paciente hace y una comprensión por sus dificultades. Esto ayuda mucho y esto lo puede brindar un familiar, un médico, un paramédico, un amigo, o sea, acompañar un proceso sin vivir el proceso, porque eso es algo personal que debe vivir la persona que está teniendo ese problema. Y finalmente, con un poco de suerte, en alrededor de 2 años, este es el promedio general que se tiene para todo este proceso tan difícil, la persona empieza a adquirir cierta tranquilidad y cierta confianza de que va a poder hacer algo para manejar su situación. O sea, va a tener la autoestima suficiente por haber superado todos estos periodos como para proponerse metas reales y pequeñas a corto plazo que pueda cumplir. Como por ejemplo, bueno, un día hacer contento la comida para la familia. Pequeñas cosas, pero hacerlas con gusto, porque no es lo que se hace lo que carga, sino toda esa emoción negativa con que se hace, esa autoconmiseración, ese, digamos, juicio de que estoy tan mal que ya no voy a poder hacer nada. O sea, en todos estos periodos
si los pacientes, por ejemplo, concurren a nuestro grupo o escuchan las charlas, se les va dando puntos de anclaje para poder seguir avanzando en esa recuperación. Pero no tenemos soluciones mágicas, no es de la noche a la mañana. Es mucho esfuerzo para el paciente y también es esfuerzo para nosotros tratar de descubrir cada paciente en qué periodo está para brindarle la ayuda que sea pertinente a esa situación. Una vez que la persona acepta la realidad, ve que las cosas pueden ocurrir en un orden distinto al que ella quería que fueran. Esto es importante, digamos, nuestra formación con los niños, con los jóvenes, es exigente y demandante, no es creativa y descubriente. O sea, no trata de descubrir quién es esa persona y qué cosas sí puede hacer, sino que le impone que sea de determinada manera. Bueno, esto está incorporado en cada uno de nosotros y a veces todos nos sentimos obligados a cumplir el guión social y el guión familiar. Pero cada uno de nosotros somos distintos, tenemos tiempos diferentes y objetivos diferentes en cada vida. Y el trabajo de nuestras vidas es encontrar ese camino y tratar de llegar a lo que uno siente que es su misión en la vida. ¿La realidad duele?, pregunta alguien, pero no. La realidad es la realidad. No duele, no, ella va a transcurrir tal como es. Entonces la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que duele? La expectativa y juicio que nosotros le añadimos a la realidad. Esto que veníamos hablando. El que tiene que ser de determinada manera o hay que poder hacer así o asado. No es lo que pasa en la vida, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que nos hace sufrir y nos hace gastar energía inútilmente en tergiversar o en doblar, torcer la realidad como queremos que sea, en lugar de interpretarla y jugar la aventura de ir acompañando lo que se nos presenta para el propio crecimiento. Pero finalmente, ese momento puede llegar y entonces Elvira va a poder aceptar que las cosas son como son, que este es su camino, va a poder descubrir que en este camino inesperado que ella no había planeado, que es tener, por ejemplo, una carga de cualquier enfermedad, en este caso reumática, pero puede ser cualquiera, puede descubrir nuevos horizontes y nuevas maneras de vivir la vida que pueden ser muy satisfactorias, pero que es un trabajo hacerlo. También puede reunirse. Todo aquello que le habían devuelto como cuerpo fragmentado le daba un aspecto de sí misma, pero es ella la que tiene que dar el sentido de integridad para poder seguir adelante. Y esto es un trabajo interior que muchas veces la persona necesita una ayuda profesional para realizarlo. Nosotros en el grupo mostramos lo que puede pasar. Cada uno verá cómo va a ir después personalmente trabajando su situación para volver a firmar con la vida, a resignificar. Signar viene de signere, que es firmar. Volver a firmar contrato con la vida para seguir adelante. Y entonces se deja de gastar energía en lo que no se puede cambiar y podemos regular el gasto de energía en lo que nos toca vivir a cada uno. Esto es, digamos, el mensaje de hoy y esperamos que les pueda servir. Véanlo tantas veces como sea necesario. Queda en algún momento en YouTube, gracias al doctor Marino que hace el trabajo y a los chicos de la residencia, y traten de entenderse a sí mismos y de descubrir en qué etapa se encuentran en este momento. Por supuesto, no hay etapas puras,
¿no? No es que yo ya estoy en aceptar, descubrir, reunirme, no, no. A veces tengo momentos de negación, a veces tengo momentos de confusión. El vida va y viene. Es un paso para adelante, otro paso para adelante y solo uno para atrás. Nada de que sean dos para atrás. Es cuestión de ir sumando pequeños logros, de reconocérselos a sí mismo y de estar tranquilos de que estamos en camino tratando de mejorar nuestra vida. Muchas gracias y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Suerte.